Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio que hemos desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. Hoy nos acompaña en el estudio la enfermera universitaria Alexandra Larenas, especialista de la ADICH, Asociación de Diabéticos de Chile, quien nos va a ayudar a entender un poco la importancia del manejo de las úlceras en el paciente con diabetes. Bienvenida, Alexandra. Hola, muchas gracias. Alexandra, uno de los problemas que generalmente o lastimosamente desarrollan las personas con diabetes son las úlceras o lesiones, sobre todo en miembros inferiores. Comencemos a hablarle un poco a nuestra audiencia de qué se tratan las úlceras en los pacientes con diabetes. Bueno, primero que nada, las úlceras de pie diabético es una complicación tardía de la diabetes. ¿Ya? La úlcera de pie diabético no es la única úlcera que puede presentar una persona que tiene diabetes. Pero yo creo que vamos a partir hablando primero de lo básico y luego a lo macro. Primero que nada, para entender un poquito lo que es una úlcera, vamos a partir definiendo lo que es una herida, ¿cierto? Una herida es una lesión que puede ser accidental o no y que puede ser provocada por traumatismo, pueden ser lesiones cortantes, punzantes, entre otras muchas causas. ¿Cuándo decimos que una herida pasa a ser una úlcera? Cuando esta lesión no cicatriza en un periodo de 21 días a un mes. Por ejemplo, una persona que lleva una semana con una herida decimos que es una herida, pero una persona que lleva 2 meses con una herida decimos que es una úlcera. Es por el periodo que lleva sin haber cicatrizado. Estas úlceras permanecen en un estado inflamatorio constante. Para eso tenemos que entender que la cicatrización tiene fases. ¿Ya? Okay. Nos hacemos la lesión, luego viene la fase inflamatoria, la proliferativa y la remodelación. Remodelación es cuando ya está la cicatriz. ¿Ya? La primera fase permanecen las úlceras inflamatorias. Esto provoca que haya una alta carga bacteriana en las heridas y la aparición de diversos tejidos que uno tiene que remover. ¿Ya? En las úlceras de pie diabético, generalmente la causa más común es una herida provocada ya sea por la presión constante. Por ejemplo, la zona plantar es un pie que una persona que tiene neuropatía, por ejemplo, que tiene pérdida de sensibilidad. Comienza a perder por los mismos problemas de la diabetes. Exacto, por los mismos problemas de la diabetes, el pie se empieza a deformar, cambian las presiones en los pies y empieza uno a pisar en zonas que no debería y a generar presión. Se forma una callosidad y dentro de esta callosidad una herida. ¿Ya? Son heridas que pueden estar mucho tiempo si uno no se controla bien la diabetes. En este caso, por ejemplo, una de las consecuencias, como lo sabemos, de una diabetes no controlada es cuando la persona comienza a perder la sensibilidad en los miembros inferiores. Y lo complicado del caso es que la persona se lesiona y continúa quizás lesionándose y hasta que no se fija, porque no siente que se lesionó, solamente hasta que sabe cuando, oye, estoy sangrando quizás o... Claro, bueno, ahí está la importancia de revisarse a diario los pies. O sea, desde el momento del diagnóstico de la diabetes uno debería hacerse un hábito de revisar todos los días los pies. Le va a tomar 30 segundos. La planta, entre los dedos, porque con el pasar de los años, aunque la persona se controle, la pérdida de sensibilidad al dolor se va a generar igual. ¿Ya? Ahora la neuropatía no provoca solo pérdida de sensibilidad, múltiples cosas, ya deformaciones en los pies, pero una de las más comunes es esta, que no siento el dolor. Es como que estuviese anestesiado. Por ejemplo, caminando la gente que trabaja en construcción ha pasado que pisa un clavo y permanece el día entero con el clavo. Entonces hay que revisarse los pies para evitar esto. Si uno descubre alguna callosidad que sea de un grosor importante, hay que acudir a podología que le revisen porque puede ser que haya una herida debajo. Fíjate una cosa, en línea con lo que está diciendo, de explicar desde el principio de lo micro hasta lo macro, ¿qué diferencia hay entre una úlcera y una herida? Mira, es lo que ya te mencioné, una lesión, una herida, es una herida que permanece cuando, a ver, me hago esta lesión, me hago esta herida, ya sea la causa que sea, y si esta herida no cicatriza en un periodo de 21 días a un mes, la vamos a llamar úlcera. O sea, la úlcera sigue siendo una herida, solamente que el tiempo que permanece abierta... Lo prolongado de... Claro, tiene que ver con el tiempo más que nada. Ahora, en una úlcera vamos a ver otro tipo de cosas que no vamos a ver en una herida por el tiempo, porque la herida puede cicatrizarme en una semana, por ejemplo. O menos tiempo si es una herida pequeña, pero alguien que tiene diabetes, esto puede permanecer y alargarse en el tiempo, y al pasar los 21 días a un mes, vamos a decir que es una úlcera. Ya. Ahora, en ese caso, por ejemplo, antes de entrar o continuar con el tema de las úlceras,
una persona diabética se hace una herida quizás en miembros superiores, o sea, quizás no tiene que ver con esta parte de pérdida de sensibilidad. Del mismo modo, su condición de diabético le retarda el proceso de cicatrización. Exactamente. Si una persona se encuentra, bueno, ya por el hecho de tener diabetes ya es más complicado, pero sobre todo si se encuentra descompensado. Okay. O sea, hemoglobinas, por ejemplo, glicosiladas mayores a 7%, vamos a ver que esta cicatrización va a ser mucho más lenta y va a haber una mayor propensión a padecer infecciones. ¿Ya? Por eso es súper importante que la persona que tiene una úlcera tenga los cuidados adecuados, que acuda con su médico para que vean cómo está metabólicamente, si hay que cambiar los medicamentos, agregar insulina, lo que sea que tengan que hacer para que vuelva a un estado metabólico normal, ¿ya? Okay. Que permita una cicatrización adecuada. Si es una úlcera diabética, por ejemplo, va a necesitar reposo. Tiene que hacer reposo, porque el origen de las úlceras de pie diabético es básicamente caminar, o sea, por la deformación que hay en el pie se genera una herida, entonces si yo sigo caminando, sigo provocando, claro, profundizando la lesión, entonces es súper importante el reposo, control metabólico y las curaciones. En este caso, entonces, si complica, el paciente no tiene su glicemia estable, esto va a complicar, por supuesto. No, pues permanecer con las heridas mucho tiempo hasta que llegan a la amputación, porque en el fondo lo que uno busca con las curaciones y con todo este control que se realiza es evitar que le amputen la extremidad o el ortejo, que son los dedos, donde sea que tenga lesionado. El riesgo es muchísimo, porque lo vemos como de alguna forma muchos pacientes diabéticos que no están controlados, que de alguna manera quizá les cuesta tener adherencia al tratamiento por cualquier causa, porque creo que principalmente va por allí el tema, comienzan a ir perdiendo, comienzan a amputar de alguna manera miembros inferiores. Claro. Y sigue corriendo, o sea. Exactamente, sí, eso es bien común. Bueno, de hecho, uno de los factores de riesgo, porque existen factores de riesgo para desarrollar úlceras de pie diabético, Okay. Uno de ellos que mencionas, que es haber tenido una úlcera anteriormente o una amputación. ¿Ya? Una persona que tiene una amputación, lo más probable es que dentro de un par de años vuelva a presentar una herida y un nuevo riesgo de amputación. ¿Y eso se debe a qué? A que no cambia su adherencia al tratamiento. Sí, tiene mucho que ver con la adherencia, porque una persona que se amputó es una persona que lo más probable es que tiene años de un mal control, ¿ya? Porque no es como que llegó, se cayó, se hizo una herida y la amputaron al otro día y estaba súper bien, no. Una persona que permanece bien controlada, el riesgo de amputación es más bajo, cicatriza más rápido, pero si yo llevo años que no me trato, de repente sí, de repente no, y permanezco con las glicemias altas, me hago una herida y los hábitos no los va a cambiar en 5 minutos. Entonces la persona va a seguir caminando, va a seguir comiendo lo que quiera comer. ¿Qué es lo que, en tu experiencia ahí en la Asociación de Diabéticos de Chile, qué es lo que cuesta más para adherirse al tratamiento? ¿Cambiar los hábitos de alimentación o consumir los medicamentos que le indica el especialista? A ver, según lo que yo he visto, los medicamentos no tanto. No es tanto el problema del medicamento. Toman los medicamentos, bueno, tiene que ver con el orden en que se toman los medicamentos, a veces se los toman a cualquier hora y con la alimentación también. Mucho tiene que ver la alimentación acá. Por eso el tratamiento de una herida es multidisciplinario, nutrición, médico, enfermera y ojalá psicólogo si es que uno cuenta con psicólogo, porque generalmente son personas que están negadas o les cuesta comprender que si no hay dolor no significa que no sea grave. Claro. ¿Ya? Porque no sientes, puedes tener un hoyo en la planta así profundo que salga de un lado a otro y la persona sigue caminando. Igual. Es que no le duele. Claro. ¿Ya? Entonces ahí hay que entender que el dolor debería estar y el dolor es una protección que uno tiene para que uno no ponga la mano al fuego, ¿cierto? Pones la mano al fuego y la retiras para que no te hagas una lesión. En este caso, la persona con diabetes esto se perdió. Entonces, esa misma condición entonces juega en contra, porque ¿sabes qué? No me duele, yo sigo abusando, no cumplo el reposo, sigo trabajando y lo que hace es que igual el tejido sufre el miembro y entonces comienza a necrosar y llega el momento de que sabes que hay que amputar. Y muchos no acuden al médico, o sea, se hace una herida y como no entienden lo que está pasando ahí, no entienden el tema de la pérdida del dolor, sigue trabajando, sigue caminando, a veces ni siquiera se miran los pies. Entonces, de repente un día se sacan el zapato y todos los dedos negros. Wow. Y es como, uy, ¿qué pasó? Y ahí van al médico. Y ya es muy tarde ya. Cuando claro, ya y es como, negro. no, es que necesito que me saquen esas costritas y no son costritas. Increíble toda la experiencia que puede tener el paciente, de pacientes. Pues. Y por eso es importante también intervenir antes con educación. Que la gente entienda que lo que puede ver en una herida
no es una costra. Pasa mucho que se hacen una herida en las piernas, donde sea que se la hayan hecho, y dicen, no, ¿para qué voy a ir al médico? Y sigue haciendo sus cosas y de repente empieza a aparecer ahí en la extremidad una placa negra. Ah, me salió costra. Ya, ahí la dejó. Hasta que de repente empiezan a notar signos de infección, que le sale pus, y ahí recién piensa que es una costra que ya está cicatrizando y al contrario. Claro, lo que es... al contrario, porque esa placa negra se llama necrosis. Y eso es por falta de irrigación sanguínea. El tejido murió y esa placa negra uno la tiene que remover para que pueda cicatrizar la herida. ¿Ya? No es una costra, la costra generalmente se ve como de un color café, claro. ya se ve más no natural, se ve negro, digamos, o sea, claro, no se ve negro y es más fácil de remover, esto no. Exactamente. Volviendo, ¿qué otros factores de riesgo entonces, aparte de lo que ya has mencionado, tenemos? Claro, diabetes mayor a 10 años, ahí ya hay un riesgo. O sea, ya una persona que tenga ya... Sí, 10 años, mayor a 10 años de diabetes, ya hay un riesgo de que pueda presentar una úlcera. ¿Ya? Tener retinopatía diabética con discapacidad visual. Ya la retinopatía, recordar que es el daño que se produce en la retina del ojo que me puede provocar ceguera. Falta de información, de educación también. ¿Ya? Tener enfermedad arterial oclusiva, que es cuando se tapan los grandes vasos que irrigan nuestras vasculares extremidades. y comienza... Claro, también es un riesgo. Y hay gente que tiene todos los factores de riesgo, otros tienen algunos factores de riesgo. Entonces es importante abordar eso y educar a las personas. Yo creo que ahí es donde entra la gran importancia que tienen fundaciones como la ADISH de capacitar, de educar, de ayudar a comprender la nueva realidad que tienen las personas pues, con esta condición. Exacto, porque muchos profesionales se centran mucho en lo que es el tratamiento, ¿no? Okay. Vamos haciendo la curación, lo mejor que podamos, el tratamiento médico, pero a veces dejan de lado el tema de explicarle al paciente porque es importante que entienda que no solo la curación es lo que le va a ayudar a sanar, porque hay gente, nos ha llegado mucha gente que cree eso. No, es que me hacían mal la curación no sé dónde, pero la persona seguía con sus hábitos. Comía lo que quería, seguía con los mismos hábitos de siempre, entonces obviamente la úlcera no le iba a sanar, no importa la curación que lo hicieran con el apósito más, ¿cómo se llama? Más nuevo que haya, más espléndido, más caro, no sirve de nada si no hay un cuidado adecuado. Exactamente. Allí, en ese caso, bueno, ustedes realizan estas actividades de capacitar a los pacientes. Oye, mira, esta es la forma como debes alimentarte, estos son los cuidados que tienen que tener, el tipo de calzado inclusive que debes tener. Claro, se les educa. En el fondo el calzado idealmente tiene que ser un calzado, un zapato ancho, que no le haga sudar los pies. Idealmente si puede acudir con un fisiatra, que son los médicos de medicina física, de rehabilitación, que generalmente les indican zapatos a medida, ¿ya? Y si no, bueno, hay centros donde venden este tipo de zapatos, que en general a la gente nos gusta mucho porque estéticamente no es lo más bonito que hay. No son calzados de moda, pero... claro, pero les va a ayudar a prevenir. Ojo que son calzados preventivos. Cuando uno tiene una úlcera, el tipo de calzado es distinto. Existen, por ejemplo, lo que uno llama botas de curación, para que lo sepa la gente. Cuando uno tiene una herida plantar, especiales ya cuando está la... Claro, que se parecen a los que uno usa para las fracturas, que tienen unos velcro, pero la diferencia es que en la planta tienen como un sacado, un espacio que dejan en el lugar donde está la úlcera, cosa que si yo, por ejemplo, me paro de la cama o del asiento, voy al baño o al médico, cuando camine esa herida va a dejar de tener la presión, esa presión que no debería tener y que me causa que se profundice la herida. Entonces, son súper buenas para colaborar con el tema de la cicatrización. Claro. Ahí en ese caso, por ejemplo, el paciente cuando acude es porque tiene una herida o hay una previa, quizás, aparte de la capacitación, prevención. ¿Cómo se da ese manejo, por ejemplo, ustedes en la ADISH? Ya cuando hay una herida leve, no hay que esperar que llegue una herida mucho más grande, tiene que acudir de inmediato. ¿Cómo se da esa primera etapa? Claro, o sea, bueno, depende, ¿tú te refieres a cuando hacemos capacitaciones, a la educación del paciente? Primero la educación, que ya me has dicho que se da, pero por ejemplo, el paciente con diabetes tiene una lesión chica, o sea, quizás no es tan compleja, él debe acudir de inmediato. Claro, o sea, sí. O sea, el procedimiento, por decirlo de alguna manera, o el protocolo que hay para una persona con diabetes al momento de hacerse una herida es, comienza la herida, debo acudir inmediato. No, absolutamente inmediato, de inmediato. O sea, no esperar que, oye, ¿sabes qué? Ella comienza a complicarse. No esperar, o sea, yo diría que lo primero que tienen, como para cuidarse en la casa, armar un pequeño botiquín. Ok, primeros auxilios en caso de Primeros auxilios, que tener unas gasas, suero fisiológico, y
algún otro limpiador que pueden preguntar al profesional qué otras cosas pueden tener, qué hay, aparte del suero fisiológico que pueden aplicar en la herida, pero no aplicar ninguna otra cosa y sin importar el tamaño de la herida, porque puede ser que se enterró un alfiler. Sí. Y no, o sea, tienen que acudir igual, porque ese alfiler que se enterró va a quedar un espacio ahí adentro que se va a infectar y después llegan con el pie así, pero todo el pie infectado. Entonces, este kit que voy a utilizar, si me hago un corte, lo que sea, me lavo con un poco de suero, me cubro con una gasa y veré tomar una hora con su médico, con su enfermera para que evalúen la herida. Porque esta pequeña herida que inicialmente no está infectada, lo más probable es que en un par de días sí lo esté. ¿Ya? Sobre todo que, a ver, la gente piensa siempre que la herida tiene que estar al aire. Eso me dicen, no, es que tiene que estar al aire para que cicatrice. Las personas que tienen diabetes, como permanece abierta mucho tiempo, lo que decía antes, que no cicatriza, si uno la deja expuesta a que entre en polvo, pelusa, y claro, y que se colonice con bacterias y se infecte. Entonces, no sirve esto de dejar la herida al aire porque sigo caminando, camina sin zapatos. No, hay que cubrirla con una gasa y debe permanecer así y no mojarla, porque el agua de la ducha, la humedad constante puede romper la zona circundante y además infectarla. Entonces, inmediatamente a médico para que uno evalúe. Si uno interviene precozmente, rápidamente, lo más probable es que logremos que esa pequeña herida cicatrice en un par de días. ¿Ya? Ahora, si el control metabólico no es muy bueno, puede que se demore un poco más, pero ahí vamos a evitar a lo mejor que la herida se infecte y sea más complejo el tema. Claro, que el manejo entonces y evitamos va a ser la mucho amputación, peor. Claro, o sea, si acudes inmediatamente sin importar el tamaño de la herida, te vas a evitar la amputación en el fondo. O sea, el tema es de que por la condición, o sea, en primer lugar, el manejo de la herida de una persona con diabetes es totalmente diferente de una persona que no tenga esta condición, porque la cicatrización va a ser mucho más fácil para esta persona, por la condición, por la misma resistencia a la insulina y por todo el tema del diabetes. Ahora, el protocolo, aparte que es diferente, es el riesgo, o sea, es muy fácil, según lo que entiendo entonces, de que una herida que quizás sea una herida tonta, que es una herida que no sea, si no tiene el manejo adecuado se puede complicar y se puede infectar y llevar incluso hasta amputación. Exactamente, bueno, y ahí influyen otras cosas también, sobre todo en las extremidades. A veces la gente pregunta, pero es que en las manos siempre me cicatrizan las heridas. La diferencia entonces entre miembros superiores y miembros inferiores. Comparando con el pie, por ejemplo, es que no, esto me va a cicatrizar súper rápido porque... En la mano yo me corto y rápido... Entonces, claro que hay una diferencia ahí porque muchas veces la irrigación, la circulación sanguínea de las extremidades inferiores se ve más afectada que en las superiores. Entonces puede ser que a lo mejor en la mano o en el brazo la herida cicatrice un poco más rápido, pero sigue siendo riesgoso. Sigue siendo riesgoso porque tiene diabetes, o sea, y si tiene un mal control metabólico, a lo mejor el dedo lo puede perder igual. Es poco común que a alguien le amputen dedos de la mano, sí del pie. El pie sí es... Pero sí, o sea, si es en el pie sobre todo, yo le diría a una persona que se hace una herida donde sea, que acuda con su médico, con la enfermera, para un tratamiento adecuado y que esto cicatrice rápido, ¿ya? Y sobre todo, por sobre todas las cosas, si son úlceras en los pies. ¿Ya? Y sobre todo porque no las ve, yo no me veo la planta todo el día, la mano me la puedo estar mirando y puedo ver el avance, la evolución de esta herida, pero en el pie no. No, y el tema de la pérdida de la sensibilidad es increíble. O sea, y esa historia que comentabas de las personas que trabajan en la construcción es algo que increíblemente es muy común entre las personas que son diabéticas. O sea, pasa todo el día con el clavo y al final de la jornada fue que se fijó, oye, ¿sabes qué? Tenía un clavo que atravesó la bota y estuviste lesionando. O a veces se les cae, por ejemplo, un paciente se le cayó una viga, la tomó y le raspó la rodilla. Acá ¿Y no se fijó hasta...? No, sí se dio cuenta, se dio cuenta, pero... O sea, no acudió de inmediato al médico y se le infectaron. Bueno, no lo amputaron. Al menos no se amputó. No, si no siempre los van a amputar. Si logran tener un cuidado adecuado y seguir las indicaciones, puede ser que no se amputen. No es que todos los pacientes que llegan a curación, todos se van a amputación. ¿Ya? Si la persona tiene entonces su control metabólico, o sea, la diabetes controlada en el fondo, una alimentación adecuada, acude a sus controles y hace reposo también, lo más probable es que esa herida sane. ¿Ya? Ahora, ojo que no necesariamente van a tener solo heridas de pie diabético. Ya la herida de pie diabético es lo que uno llama úlcera neuropática, que es la persona que tiene neuropatía, perdió sensibilidad, produjo el callo, la herida. Están también las úlceras arteriales, que es cuando está
la arteria tapada, se producen unas lesiones y no llega irrigación y se ponen necróticas. Fíjate, este tema es importante también. Sí, hay distintos tipos de úlceras y que una persona con diabetes las puede tener todas. ¿Ya? ¿Y ahora qué tan común es ese tipo de úlcera? Mira, en pacientes diabéticos la neuropática es la más común. Ok. ¿Ya? La úlcera arterial no tanto, eso va a depender si la persona tiene úlcera arterial, si tiene enfermedad arterial o no. ¿Ya? Y a veces pueden estar mezcladas, puede ser una úlcera que uno llama neuroisquémica, o sea, es una persona que tiene enfermedad arterial oclusiva, neuropatía y tiene una úlcera en el pie. Eso es una úlcera neuroisquémica. ¿Y esto se debe a qué? Volvemos al mismo problema de tema de hábitos de alimentación, de mal... Claro, o sea, bueno, una persona con una enfermedad arterial oclusiva, probablemente una persona que fumaba, con años de mal control, probablemente debió ir hace varios años ya a un cirujano vascular para prevenir esto o descartar, porque se pueden hacer intervenciones para destapar estas arterias. A veces no hay vuelta atrás, ¿ya? Existen también las que uno llama úlceras venosas, que no se dan en el pie. ¿Ya? La úlcera venosa es la más común de todas las úlceras que hay. Personas con diabetes pueden presentar úlceras venosas y estar años en curación. Se presentan entre la rodilla y el tobillo. Y les cuesta, o sea, un tratamiento de tiempo. Sí, y requieren otras medidas, ya todas requieren medidas. La curación puede ser similar, pero pueden requerir de otras medidas. Por ejemplo, las úlceras varicosas, que se rompe un varice, se genera estería que dura mucho tiempo, generalmente requieren compresión. Una media compresiva, un vendaje compresivo que se lo puede indicar su vascular o la enfermera, previamente habiendo descartado enfermedad arterial. Okay. Es una contraindicación usar, no puedes poner compresión a una persona que tiene enfermedad arterial. ¿Ya? Las úlceras de pie diabético, la botita de descarga, en las úlceras neuroisquémicas no es tan recomendable usar estas botas de descarga porque puede provocar que se corte más la circulación. Entonces son detalles que va viendo la enfermera dependiendo del tipo de úlcera que tiene. Por eso siempre es importante descartar, tomar los pulsos. A la persona que le hagan curaciones probablemente la enfermera le va a tomar los pulsos, el médico también, para ver cuál va a ser los pasos a seguir. Si no tiene pulso, que lo vea un vascular y a lo mejor los cuidados van a ser un poco distintos. Si tiene pulso, la bota de descarga y los cuidados generales para una úlcera de pie diabético. Alexandra, de verdad que es súper potente esta información que nos ha compartido el día de hoy. Lamentablemente, bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero de verdad que agradecemos mucho que vengas y sea recurrente a este espacio, porque va en línea con esa educación que necesita la sociedad en Chile. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, Chile, tenemos una cifra de personas con diabetes que va en crecimiento, necesitamos modificar los hábitos de alimentación, necesitamos sobre todo comprender que esta condición puede llevarse bien porque tú puedes limitar, puedes evitar que se siga desarrollando, pero debes cambiar muchísimo los hábitos de alimentación, los hábitos de hacer deporte, los cuidados que debes tener. Claro. Entonces, bueno, esperamos tenerte en el futuro nuevamente acá para seguir hablando de este tema que lamentablemente sigue muy de moda o que tiene mucha injerencia en nuestro país. Que la verdad falta mucha educación, mucha. O sea, uno se da cuenta al atender a las personas que muchas veces no tienen idea de nada, aunque lleven años con la diabetes. Puede ser a lo mejor una falta como de interés en saber o como no entienden, no saben en qué investigar. Exactamente. ¿Ya? O se dejan guiar por lo que le dicen los vecinos, los amigos que muchas veces no saben. Hay que dejarse guiar por los especialistas. Por los especialistas, ¿ya? Exactamente. Y como recomendación, yo creo que ya estamos terminando, si tiene una herida, le están haciendo curaciones, siga las indicaciones, haga reposo, puede tomar vitamina C también, sirve colabora con el tema de la cicatrización. Tiene que hacerle caso a la enfermera porque uno no lo hace porque quiere que se quede sentado. Hay gente que yo sé que de repente le cuesta mantenerse quieto, pero si no lo hacen, en el fondo lo que uno busca es evitar la amputación. Acuda a sus controles médicos, claro, mida su glicemia y llévesela a la enfermera para saber cómo está su control metabólico, porque si estamos mal, vemos con el médico cuál es el paso a seguir en el tema del tratamiento con la nutricionista de alimentación, porque si no, esto va a terminar en una amputación. Exactamente. Y ustedes buscan siempre lo mejor para el paciente. Exacto. Bien, bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Vamos ahora inmediatamente a darle el pase a nuestra especialista Sandra Cuartas, que ella nos va a explicar sobre el producto Enterex Diabetes y el beneficio pues, que le brinda a las personas que tienen esta condición de diabetes. Gracias, Leo. Tal como nos dice la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda como forma preventiva para evitar o prevenir la diabetes ciertas medidas como
mantener una actividad física de manera recurrente, evitar o prevenir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, mantener un peso adecuado y, muy importante, mantener una alimentación equilibrada o saludable. Es por eso que Enterex Diabetic es una fórmula equilibrada y completa que contribuye y contiene carbohidratos de lenta absorción. Vienen sus dos formatos, de 400 gramos y de 237 ml. Listo para tomar, con tapita rosca y que contiene 12 gramos de proteína. Listo para tomar. La forma de preparación de este producto, súper sencillo. En 190 ml de agua agregamos 3 medidas y nos entrega también 12 gramos de proteína. ¿En qué nos contribuye? En que contiene carbohidratos de lenta absorción, lo que evita los picos de glicemia, ideal para pacientes diabéticos, prediabéticos o cualquier paciente que requiera un control de sus glicemias. Contiene además omega 3, bajo en grasas saturadas, contiene FOS que contribuye también a mantener nuestra flora intestinal y es libre de lactosa y libre de gluten. Ideal para todo tipo de paciente, pero siempre recomendamos también que sea bajo supervisión médica o de nuestra nutricionista. Enterex Diabetic, otro producto de la familia Enterex. Bien, muchas gracias, Sandra, por tu explicación de Enterex Diabetic. Recordemos que, aunque Enterex Diabetic es un producto de libre prescripción, nosotros siempre recomendamos pues que antes de consumirlo usted vaya con su nutricionista o su médico para que le explique, de acuerdo a los requerimientos que usted tenga, cuál es la mejor forma de consumir el producto. Le recordamos que durante este mes vamos a estar en promoción en la cadena Salcobran, un precio súper beneficioso para que usted pueda aprovechar esta gran oferta. Ya para concluir, bueno, agradecerles la sintonía que semana a semana nos brindan en este espacio donde tratamos de colaborar con un granito de arena para brindar mejor calidad de vida pues a las personas, tener mejor calidad de vida. Esto fue Mundo Enterex.